están firmando un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para tratar de ayudar a toda su comunidad. ¿Cómo está esa situación, mi querido doctor? Bueno, allí hay dos aspectos importantes, Carlos, y gracias por la pregunta, que tiene que ver con lo que es asistencia social para el pueblo frente a un evento catastrófico como el que hemos superado. Y los otros tiene que ver con el tema de disminuir las brechas sociales en poblaciones que antes de la pandemia ya venían con problemas de desigualdad serios, y en ese espacio se ubica el pueblo afroecuatoriano, donde no ha tenido acceso a políticas de desarrollo como lo han tenido otros sectores, no han podido acceder al crédito. Y creo que una de las alternativas de este gobierno de posibilitar que los que deben menos de $1,000 puedan acceder al crédito, pero no solo ellos son el problema, porque tenemos una clase media que no debe 1,000, que debe 5,000, que debe 10,000. ¿Y cómo garantiza el Estado que la clase media también acceda? Esto es una política global que hay que implementar, porque mire, yo le digo a muchos compañeros cuando conversamos y nos hablamos de las ideologías y todo, yo le digo, mira, ahorita es un momento de pragmatismo. Las ideologías hay que ponerlas un poquito a un lado y hablar de pragmatismo. ¿Por qué? Mire, China, siendo un estado socialista o comunista, es el primer imperio en el mundo. Está por arriba de Estados Unidos, aunque no lo quieran declarar públicamente, ¿no? Pero Estados Unidos, siendo el germen del capitalismo, del imperialismo, está dándole subvenciones a su población de 600 y $1,200 semanales para que puedan de alguna manera compensar las pérdidas. ¿En qué posición nos ubicamos nosotros como Estado en el Ecuador? Deberíamos entender que necesitamos subvencionar al país, a los ciudadanos, porque este país ha sucretizado deuda, este país ha hecho feriados bancarios, es decir, le ha dado compensación a los sectores que han tenido. ¿Y qué pasa con la clase media? Por aquí no se trata solo de apuntar a los más pobres, los que no tienen. ¿Y qué pasa con la clase media? Queremos llevarla a que sean más pobres para recién poderle entregar desde allá un bono. Yo creo que hay que apuntar a que este país tiene que entender que hay que subvencionar alguna parte de la economía nacional para poder salir de esta pandemia. Porque esto ya, además de ser, como te decía, un tema de biológico, ya es un tema sindémico. Es cómo quedó económicamente estructurada la familia ecuatoriana. Negocios devastados, fuentes de trabajo perdidas, empleos perdidos, y se piensa en disminuir tamaño del Estado cuando estamos saliendo de una situación crítica. Entonces hay que pensar en la condición efectiva de la población ecuatoriana, sabiendo cuáles eran las tasas de empleo previo a la pandemia y cómo quedaron esas tasas de empleo en tras pandemia y qué va a pasar posteriormente a la pandemia. Y en el caso del pueblo afroecuatoriano, mira, por eso hemos abierto algunos espacios de diálogo, porque nosotros trabajamos a partir de 2020 en el Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano, que fue el tercer congreso, donde se estableció una hoja de ruta y se plantearon unas demandas para el Estado en función de poder atender la situación de los afroecuatorianos, que es una situación calamitosa. Mire, antes de la pandemia, en el 2019, la tasa de desempleo absoluto en el país era del 5.6%. Para la comunidad afroecuatoriana era del 12.5%, Carlos. Entonces, y eso previo a la pandemia. Imagínense cómo quedamos durante esta pandemia y posteriormente a esta pandemia. Y no solo eso, por ejemplo, las cifras de acceso a la educación superior, solamente el 3.3% de jóvenes en edad de 15 a 25 años pudieron acceder a la universidad, cuando teníamos una cantidad de 8.04% de jóvenes en posibilidad de estar en la universidad. ¿Y qué pasaba con el empleo? ¿Qué pasaba con el empleo de jefes y jefas de familia? También es una situación calamitosa para el pueblo afroecuatoriano. Como no habían esas políticas, no se había construido un tejido social que garantice su impulso para el crecimiento y desarrollo económico, entonces planteamos la necesidad de articular con el Estado una estrategia de acceso a la economía popular y solidaria, ¿no? Y entonces creemos que la economía popular y solidaria es una alternativa para la recuperación económica de las pequeñas empresas, de los pequeños emprendimientos, de las familias afrodescendientes, que no habían tenido el acceso debido a que la política pública en esta dimensión dejaba fuera a nuestras comunidades y organizaciones
porque no tenían organizaciones fuertes, no tenían organizaciones bien estructuradas y no había un plan de fortalecimiento organizacional que las ponga a punto de poder acceder a estos beneficios. Entonces, este convenio que estamos trabajando con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con el Instituto de Economía Popular y Solidaria apunta allá, a fortalecer el tejido social de la economía afrodescendiente para que puedan optar por créditos, por fondos reembolsables, fondos no reembolsables, por diferentes tipos de cooperaciones, para que puedan potenciar su economía, sus negocios, sus unidades familiares y de esta manera poder insertarse realmente en parte del desarrollo de este país, ¿no? Es importante, doctor David, lo que nos acaba de decir. Yo creo que el gobierno debería pensar más en la clase media y en la clase media-baja también, porque imagínense, nosotros el problema que tenemos acá, por ejemplo, en la sierra, es que familias enteras en los últimos días tratan de emigrar a Estados Unidos. ¿Y cuál era la ruta directa? Era México, pero ahora México, desde el 4 de septiembre, comienza nuevamente a pedir visa a los ecuatorianos, o sea que la gente ya no podrá acceder a esos puntos de salida que tenían hasta que van a tener pues hasta el 4 de septiembre. Encima de eso, las deudas de la gente que siempre ha invertido, la gente trabajadora. Yo tengo amigos, panas míos, que son de su comunidad y somos grandes amigos y verdaderamente, yo le digo, a mí hay que decirlo sinceramente, oiga, la lucha de clases, verdaderamente, si tuviéramos ideología fuera lindo, no hay ideología, todo es corrupción, la política se ha vuelto corrupta, todos cuando llegan al país, a comandar el país, ¿qué hacen? Piensan primeramente en sus bolsillos. Miren ustedes cuántos casos hay a nivel nacional y no se ha hecho absolutamente nada. Un poco más y el Contralor Segui va acabando a los asambleístas. Y miren los asambleístas con denuncias de gestiones de cargos cuando esa no es la función de ellos. Entonces nosotros políticamente estamos complicados, doctor David. Y nosotros querer trabajar con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el Ministerio de Economía, es algo novedoso. Y yo le felicito a usted porque usted es el representante de una gran comunidad que se ha ganado a pulso, a trabajo, un espacio dentro de la misma. No es que para usted ha sido fácil, que usted como lo dice, los índices lo dicen lo contrario, y no digamos últimamente con las hazañas de Neisy Gómez, también y pues ayer nada más en el lanzamiento de la bala también que tenemos una medalla de oro. Oiga, ustedes son verdaderamente nuestro orgullo y son parte de nuestro país, son nuestros hermanos y ese mensaje tiene que llegar y calar hondo en toda su comunidad, porque nosotros, como ya vivimos aquí, como hay personas que viven 20, 30, 40 años, generaciones enteras, y nosotros, os digo, nos queremos y nosotros luchamos y hay que unir los brazos, unir las manos, unir los esfuerzos para salir adelante. Bueno, creemos, Carlos, que es el camino, no hay otra alternativa. Como tú decías, lo que nosotros hemos logrado como comunidad afrodescendiente es porque nos lo hemos ganado con resistencia, con mucha lucha, con mucho esfuerzo. Y bueno, queremos que no solo nos entreguen de aquí en adelante la cédula de ciudadanía para decir que somos ciudadanos, ¿no? Esa ciudadanía no solo se representa en votos, sino que debe ir acompañada de condiciones para tú poder desarrollarte como ciudadano. Por ejemplo, necesitamos ir viendo qué pasa con las universidades y qué espacios de acceso tienen para nuestra comunidad afroecuatoriana en función del porcentaje de becas y cuotas que hoy tienen las universidades de acuerdo a la Ley de Educación Superior para el acceso de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Y nuestros pueblos están en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, hay que articular allí una política afirmativa que signifique mejorar esas condiciones de acceso y también estas condiciones económicas para el acceso son demasiado importantes para que se constituyan en la base desde la cual podamos despegar. Pero así como lo dices, Carlos, efectivamente nosotros hemos venido luchando desde muy atrás y hoy tenemos la posibilidad de sentarnos con el Estado a conversar y discutir de nuestros problemas, ¿no? Y son problemas que otros ya lo discutieron, que ya pasaron por esta etapa. Y tenemos la oportunidad ahora de hacerlo. En esas perspectivas, sí, felicitar todos los esfuerzos que hagan nuestros hermanos que han logrado sobresalir, las medallistas olímpicas, todos nuestros hermanos que han estado participando, para los cuales no se les ha dado incluso el reconocimiento que merecen después de tan digno esfuerzo. Y son nuestras, y gran parte de ellas son nuestras mujeres afrodescendientes, ¿no? Nuestras hermanas que se están fajando ahí en la lid.
y por ello siempre nuestro reconocimiento, y son las mujeres afrodescendientes las que siempre han conducido en el frente de batalla todas estas luchas por la equidad, por la igualdad, incluso desde el tema colonial. Las mujeres afrodescendientes jugaron un papel importantísimo para poder romper las cadenas del yugo. En esas perspectivas creemos que a pesar de las múltiples vulnerabilidades que tienen, nuestras hermanas siguen destacándose. Pero necesitamos ir a un diálogo de iguales con el Estado, donde se entienda que todos los ciudadanos del país debemos tener las mismas opciones para optar en oportunidades de desarrollo, ¿no? Entonces hay que ir viendo dónde se han colocado los fondos de este Estado para el desarrollo. Y decía el presidente que de 50.000 empresas que hay, la CFN le ha dado, creo, a 3.000 empresas le ha dado la plata históricamente en este país. Entonces necesitamos ir aperturando y generando que esos recursos recaigan sobre los sectores que mucho más lo necesitan, entre ellos el sector afroecuatoriano, indígena, montubio, blanco mestizos, pobres, que son los que pagamos las consecuencias, somos la mayoría. Y tenemos la iniciativa, pero llegamos a este tipo de instituciones y lo primero que nos piden es como que hasta la partida de nacimiento de nuestra abuelita como garantía para podernos entregar un crédito a alguna situación como esta, ¿no? Entonces, si quieres un crédito de 100.000, tienes que tener 140.000 de garantía. Oiga, ¿cómo es eso? ¿De dónde vamos a tener? Entonces, ¿qué? Estamos jugando, ¿no?, al desarrollo. Entonces, creemos que hay que aplicar una política efectiva que permita resolver esas brechas, ¿cierto?, que están presentes, históricamente se han dado y se han agudizado en este periodo de pandemia en nuestra comunidad. Por eso creemos que a partir de este ejercicio que hagamos con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, con el MIES, se abren algunas opciones para seguir explorando acuerdos de articulación de política pública para el pueblo afrodescendiente, que de hecho van a irradiar a todas nuestras comunidades, pues no vivimos en aislamiento, no vivimos integrados. Y en Guayaquil, usted verá, tenemos casi 600.000 afroecuatorianos. En Quito tenemos una cantidad importante, en Azuay, en Esmeraldas, en Carchimbabura, en Los Ríos, en El Oro, en el Oriente. Bueno, estamos en todo el país y por lo tanto la asistencia es nacional. Pero creemos que nuestras organizaciones se van a fortalecer y nuestras individualidades también si seguimos aplicando este tipo de acciones que nos permitan llevar a un feliz término estos objetivos que son iniciativas para el desarrollo. Doctor David, qué placer haber conversado con usted en esta noche. Esperamos en los próximos días ya tener noticias certeras, directas, de lo que está haciendo usted a nivel nacional como representante de su comunidad afroecuatoriana. Cayo TV, TV Azogues, se queda complacido con usted. Esta entrevista tenemos que hacerla más larga, conversando de muchos temas. Vamos a invitar a representantes de su comunidad también que nos acompañen aquí en el set para entablar con usted un conversatorio, una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, para que vea nuestra gente, porque todo es inclusión, todos somos los mismos hermanos, todos somos ecuatorianos, y si no arrimamos el hombro entre todos, no podremos salir adelante. Doctor, complacido en esta noche haber estado con usted en sus últimas palabras, pero ya sabe que esa es la primera de muchas más entrevistas que tendremos con usted. Apenas podamos, seguiremos conversando, porque Cayo TV y TV Azogues abierto al diálogo con ustedes, y en la próxima ya queremos tener una mesa de trabajo para ir analizando algunos aspectos de la comunidad que está pasando aquí en nuestra tierra, en la provincia de Cañar. Muchas gracias, Carlos, y a las órdenes siempre para poder interactuar sobre temas de importancia en el país, y siempre a las órdenes, nuestras hermanas, saludarlas en Azuay, a la hermana Nila de Aguiar, que conducen el movimiento, junto a Mamayama, a la doctora Deyanira López, y todo un conglomerado de hermanas que están trabajando activamente, ¿no?, por la inclusión efectiva y el posicionamiento. Y en los próximos días también vamos a firmar un convenio con la Universidad Católica de Azuay, un convenio marco que nos permita trabajar en temas puntuales de inclusión, de proyectos, en el tema del Observatorio de Derechos Humanos o los Centros Nacionales de Investigación sobre Afrodescendientes, que contribuyan a consolidar, ¿cierto?, esa inclusión y el conocimiento a nivel nacional. Por ello, pues agradecerte una vez más, Carlos, y siempre a las órdenes. Cuando lo requieran estaremos listos para poder seguir caminando, trazarnos una hoja de ruta y lograr algunos objetivos que nos planteamos como comunidad afrodescendiente, pero como pueblo afroecuatoriano y comunidad ecuatoriana en general,
a fin de que este país se consolide como un país de desarrollo donde la inclusión sea una primicia, la inclusión sea una prioridad y la exclusión quede en el pasado, no como un tema histórico de recuerdo más que de otra cosa, para poder insertarnos todos en la ruta del desarrollo que tanto hace falta para que este país se consolide.